con el señor Cárdenas, a diferencia de mis otros trabajos, es un texto autobiográfico que parte de una historia muy personal y el acercamiento también fue totalmente distinto, ¿no? Es mi historia de niña y adolescente con mi abuelo y yo tenía recuerdos muy hermosos, entonces en un principio la obra duraba 8 días, o sea, ¿qué selecciono y qué no? ¿No? Para mí todo era importante, entonces ahí tuve que hacer un trabajo de elegir qué es lo que más funciona para contar esta historia. Entonces fue un proceso interesante pero doloroso también, porque tuve que descartar cosas que para mí eran hermosas, pero que realmente no aportaban a la acción de la historia, ¿no? Y además también hubo un momento de separación, ¿no? En el que ya parto de, de esta historia personal y empiezo a inventar, empiezo a ficcionar del mismo modo para poder contar una historia que sea interesante, relevante, conmovedora para el público, más allá de contar una historia personal. Y en cuanto a esta obra es un viaje por 3 décadas de la historia del Perú, ¿no? De la historia reciente del Perú. Cuento mi historia con mi abuelo dentro de un contexto de guerra, entre comillas, es decir, cómo empezó el terrorismo y cómo se sentía desde la ciudad. Yo vivo en Lima, la capital, y es un sentir distinto, bastante distinto al que hay en provincia. Entonces, yo creo que quienes lean esta obra y que no necesariamente sean peruanos, van a encontrar una historia de amor dentro de un contexto complicado. Yo creo que finalmente es una historia tierna y que cuenta un momento de la historia de mi país que para mí es muy importante y creo que es desde una óptica completamente distinta, cómo las clases medias veíamos ese fenómeno que crecía ante nuestros ojos, que era el terrorismo. Bueno, la dramaturgia para mí es un espacio en el cual yo me siento capaz de comunicarme, en el cual expreso mis puntos de vista, lo que me está pasando, mis emociones. Soy capaz de compartirlo con personas que no necesariamente son cercanas a mí. No, para mí es un espacio de diálogo. Uno de los dramaturgos que creo ha influido en mi manera de escribir es Roberto Cosa. Yo cuando empecé en el teatro, empecé como actriz antes de dedicarme a escribir, y la primera obra de adultos en la que actué fue la adaptación que hizo él del Tartufo, y después empecé a empaparme, y creo que este elemento que tienen algunas de sus obras, que es estos acontecimientos fantásticos que ocurren en sus personajes, que son inexplicables y que al mismo tiempo son simbólicos, creo que es algo que inconscientemente he tomado y que me parece fascinante. Otro dramaturgo muy especial es Emilio Carballido, que también tuve un acercamiento a él muy jovencita cuando estudiaba actuación, y hay una obra en específico que se llama El mar y sus misterios, en el cual los personajes son las olas, el mar, las aves, y me pareció fascinante que un autor pudiese incluir ese tipo de personajes en una obra que no era para niños. O sea, creo que eso también fue algo revelador y que creo que de alguna manera ha marcado mi trabajo hasta ahora.